María Jiménez tenía 23 años y limpiaba los pisos de mármol de la mansión Velázquez por 800 euros al mes cuando Sebastián, el hijo único de la familia multimillonaria, se enamoró de ella. No fue una historia de Cenicienta. Fue una guerra. Porque cuando se casaron en secreto, su madre Victoria Velázquez, la matriarca más poderosa de Madrid, no solo los desheredó. Los destruyó sistemáticamente, bloqueó sus cuentas bancarias, arruinó sus oportunidades laborales, y cuando María quedó embarazada, intentó comprarle el bebé. Lo que siguió fue una batalla brutal entre el amor y la supervivencia, donde una joven pareja tuvo que elegir entre el dinero que los salvaría o la dignidad que los definiría. Y cuando el secreto más oscuro de la familia Velázquez salió a la luz, la verdadera razón del odio de Victoria cambió todo. María Jiménez había trabajado como empleada doméstica desde los 16 años. A los 23, había visto más mansiones de ricos que la mayoría de la gente vería en toda su vida. Pero la mansión Velázquez en La Moraleja era diferente, no solo era opulenta, era un monumento al poder generacional. Victoria Velázquez, 58 años, había heredado y triplicado la fortuna inmobiliaria de su familia. Valía 300 millones de euros y lo sabía. Su esposo, Fernando, era un hombre amable pero completamente dominado por su esposa. Y su hijo Sebastián, 26 años, era el heredero perfecto, educado en Oxford, MBA de Harvard, destinado a dirigir el imperio familiar. María era solo una más de las 5 empleadas domésticas que mantenían la mansión funcionando. Invisible, silenciosa, eficiente. Hasta que Sebastián realmente la vio. Sucedió un martes de marzo. María estaba limpiando la biblioteca cuando Sebastián entró buscando un libro. Normalmente, cuando él entraba a una habitación, ella salía discretamente. Pero esta vez, él le habló. ¿Has leído alguno de estos? María se sorprendió por la pregunta. ¿Señor? Los libros. ¿Te gusta leer? Yo, sí, cuando tengo tiempo. ¿Cuál es tu favorito? María vaciló. Era una conversación extraña, cruzando líneas invisibles entre empleador y empleada. 100 años de soledad. Lo leí en la biblioteca pública. Sebastián sonrió de una forma que hizo que algo cambiara en el aire. Es mi favorito también. La mayoría de la gente dice que es demasiado complejo. Pero tú, ¿cuántos años tienes? 23, señor. Deja de llamarme señor. Me llamo Sebastián. ¿No sería apropiado? La propiedad está sobrevalorada. Esa conversación fue el comienzo. Durante las siguientes semanas, Sebastián encontraba excusas para estar donde María estaba limpiando. Hablaban sobre libros, sobre filosofía, sobre la diferencia entre educación e inteligencia. María era autodidacta, había leído vorazmente durante años, y Sebastián quedó fascinado por su mente. Tienes más conocimiento real que la mitad de mis compañeros de Harvard, le dijo un día. Ellos tienen títulos. Yo tengo curiosidad. No es lo mismo. Es mejor. Y así, gradualmente, la línea entre empleada y heredero comenzó a desdibujarse. Victoria Velázquez notó el cambio. Notaba todo en su casa. Una tarde, llamó a María a su despacho. He observado que mi hijo pasa mucho tiempo conversando contigo. María sintió el estómago caer. Solo cuando le hago preguntas sobre sus preferencias de limpieza, señora. No me mientas. Tengo cámaras en esta casa. Sé exactamente cuánto tiempo hablan. El miedo paralizó a María. Señora, si he hecho algo inapropiado. No has hecho nada todavía. Pero vas a hacerlo. Veo cómo lo miras. Y veo cómo él te mira. Victoria se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos como hielo. Así que déjame ser clara, mi hijo está destinado a casarse con alguien de su clase. Llámalo clasismo, llámalo tradición, no me importa. Pero si alguna vez, cruzas esa línea, te destruiré. Entiendo, señora. No, no entiendes. Porque no solo te despediré. Me aseguraré de que nunca trabajes de nuevo en ninguna casa en Madrid. Me aseguraré de que tu nombre esté en lista negra en cada agencia de empleo doméstico. ¿Está claro? Cristalino, señora. María debió alejarse de Sebastián ese mismo día. Pero esa noche, cuando Sebastián la encontró en el jardín donde ella tomaba su descanso de 15 minutos, y le preguntó si quería ir a tomar café algún día después de su turno. Sí, María respondió, sabiendo que acababa de sellar su destino. Pero el amor en secreto tiene precio.
Durante los siguientes 6 meses, María y Sebastián vivieron una doble vida. Públicamente, ella era la empleada doméstica silenciosa. Él era el heredero ocupado con negocios familiares. Privadamente, se encontraban en cafés discretos, caminaban por parques donde nadie los conocía, se enamoraban de formas que desafiaban toda lógica social. ¿Por qué yo? María le preguntó una noche. Podrías tener a cualquier mujer. Mujeres de tu clase, educadas, apropiadas. Las he tenido. Son aburridas. Hablan sobre cosas que no importan. Tú piensas. Cuestionas. Me desafías. Tu madre me odia. Mi madre odia a todos. Incluyéndome a mí la mitad del tiempo. Pero el odio de Victoria era más que una exageración. Cuando finalmente descubrió la relación, porque por supuesto que lo hizo, tenía espías en todas partes, la confrontación fue épica. Es una empleada doméstica. Victoria gritó en su despacho, con Fernando y Sebastián presentes. María había sido enviada a casa ese día, despedida oficialmente por bajo rendimiento. Es la mujer que amo, Sebastián respondió con calma. No sabes lo que es el amor. Tienes 26 años. Estás confundiendo atracción con amor. Tengo 26 años, no 16. Sé exactamente lo que siento. Entonces estás siendo manipulado. ¿No lo ves? Es una cazafortunas que vio una oportunidad. Ella no sabe cuánto dinero tenemos. Nunca le he dicho nada específico sobre las finanzas familiares. Me ama por quien soy, no por lo que tengo. Victoria rió con amargura. Todos saben cuánto valemos. La prensa, las redes sociales, todo. No seas ingenuo. Fernando, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Victoria, tal vez deberíamos conocerla mejor antes de juzgar. Tú te callas. Victoria se volvió hacia su esposo. Siempre has sido débil. Por eso yo dirijo esta familia. Por eso nuestro hijo tiene futuro. No si ese futuro significa vivir una mentira, Sebastián dijo firmemente. ¿Mentira? ¿Quieres saber sobre mentiras? Esa mujer probablemente planeó esto desde el día que fue contratada. Probablemente investigó sobre ti, sobre nosotros. ¿Sabes qué, mamá? Ni siquiera importa lo que pienses. Porque la amo. Y voy a casarme con ella. El silencio fue absoluto. Victoria se recuperó rápidamente. Si te casas con ella, te desheredaré. Completamente. No recibirás un solo euro. No tendrás acceso a las cuentas familiares. No tendrás lugar en la empresa. Serás cortado de esta familia como si nunca hubieras existido. Bien. ¿Bien? ¿Crees que puedes sobrevivir sin dinero? No sabes nada sobre la vida real. Nunca has trabajado un día real en tu vida. Entonces aprenderé. Victoria cambió de táctica. ¿Y qué hay de ella? ¿Crees que María realmente te amará cuando no tengas nada? Cuando no puedas darle lujos, cuando viva en un apartamento pequeño, cuando tenga que trabajar para mantenerte. Sí. Lo creo. Entonces eres un tonto. Sebastián se fue de esa oficina y directamente a buscar a María. La encontró en su pequeño apartamento compartido en Vallecas, llorando porque acababa de perder su trabajo y sabía que era culpa de su relación. Cásate conmigo, Sebastián dijo sin preámbulo. ¿Qué? Ahora. Mañana. Esta semana. Cásate conmigo. Sebastián, tu madre. No me importa mi madre. Te amo. Y no voy a dejar que nos separe. Pero te desheredará. Lo sabes. Lo sé. Y no me importa. María debió ser la voz de la razón. Debió rechazarlo. Pero cuando lo miró, este hombre que estaba dispuesto a renunciar a 300 millones de euros por ella, no pudo decir no. Se casaron 2 semanas después en un juzgado, con 2 testigos aleatorios de la calle. No hubo vestido blanco, no hubo flores, no hubo familia. Solo 2 personas eligiendo el amor sobre todo lo demás. Y Victoria cumplió cada amenaza. Victoria Velázquez no solo desheredó a su hijo. Lanzó una campaña sistemática para destruir su capacidad de sobrevivir. Primero, bloqueó todas las cuentas bancarias a las que Sebastián tenía acceso. Descubrió que tenía una cuenta de ahorros personal con 50,000 euros. Inició procedimientos legales alegando que ese dinero venía de fondos familiares y por lo tanto le pertenecía. Los abogados de Victoria eran mejores que los que Sebastián podía pagar,
así que perdió los 50,000 euros. Segundo, usó su influencia en el mundo empresarial madrileño para asegurar que ninguna empresa respetable contratara a Sebastián. Es inestable, decía a sus contactos. Tuvo un colapso mental. No es confiable. Tercero, y más cruel, hizo circular rumores sobre María. Que había seducido deliberadamente a Sebastián. Que tenía antecedentes, mentira. Que era una oportunista cazafortunas. Ninguna agencia de empleo doméstico la contrataría. En 6 meses, la pareja estaba en bancarrota. Vivían en un apartamento de 40 metros cuadrados que olía a humedad. Sebastián trabajaba entregando comida en bicicleta por las noches. María limpiaba oficinas por las mañanas. Juntos ganaban 2,000 euros al mes, apenas suficiente para alquiler, comida y servicios básicos. La transformación en Sebastián fue brutal de ver. Este hombre que había crecido con chofer, que nunca había cocinado una comida, que compraba ropa sin mirar precios, ahora contaba céntimos para el metro. ¿Te arrepientes? María le preguntó una noche mientras comían pasta por 4ª vez esa semana. ¿De casarme contigo? Nunca. De renunciar a todo lo demás. Sebastián vaciló. A veces extraño la comodidad. No voy a mentir. Extraño no preocuparme por dinero. Pero extrañar algo no es lo mismo que arrepentirse. Pero la tensión estaba creciendo. Peleaban por cosas que nunca habían sido problemas antes. ¿Quién gastó demasiado en comida? ¿Por qué necesitaban ese gasto extra? La presión constante de nunca tener suficiente. Y entonces, 4 meses después de la boda, María descubrió que estaba embarazada. No podemos tener un bebé, fue lo primero que Sebastián dijo. Y lo dijo con pánico, no con alegría. Ya está aquí. María, apenas podemos mantenernos nosotros. ¿Cómo vamos a mantener a un bebé? Lo resolveremos. ¿Cómo? Dime cómo. Porque he estado haciendo los números y no cuadran. Un bebé necesita pañales, fórmula, ropa, pediatra, guardería eventualmente. Estamos hablando de mínimo 500 euros adicionales al mes. No los tenemos. María comenzó a llorar, y Sebastián se odió a sí mismo. Lo siento. No quise, estoy asustado. Yo también. Se abrazaron en su pequeño apartamento, 2 personas que habían elegido el amor sobre el dinero y ahora enfrentaban las consecuencias reales de esa elección. Victoria se enteró del embarazo una semana después. Y vio una oportunidad. Llegó al apartamento sin avisar. Era la primera vez que veía dónde vivían, y su expresión de disgusto fue clara. Así que este es el paraíso del amor que elegiste sobre tu familia. ¿Qué quieres, mamá? Sebastián bloqueaba la entrada, no dejándola entrar completamente. Hablar sobre el bebé. No hay nada que hablar. Oh, creo que sí. Victoria miró a María, quien estaba pálida y obviamente enferma por las náuseas matutinas. Veo que el embarazo no está siendo fácil. ¿Has visto a un médico? No podemos permitirnos. Exactamente mi punto. No pueden permitirse atención médica adecuada. No pueden permitirse un ambiente saludable para criar a un niño. Este apartamento es apenas habitable. Nos las arreglaremos, María dijo débilmente. ¿Lo harán? ¿O ese bebé sufrirá toda su vida porque sus padres fueron demasiado orgullosos para aceptar ayuda? Sebastián sabía que estaba llegando a algo. ¿Qué quieres realmente, mamá? Victoria sacó un sobre. 1.000.000 de euros. En efectivo. Para ustedes. ¿A cambio de qué? A cambio del bebé. Denme al bebé cuando nazca. Lo criaré yo. Le daré todo lo que ustedes no pueden. Y ustedes pueden continuar su vida de pobreza romántica sin la carga de un niño. María casi se desmayó del shock. ¿Estás tratando de comprar a nuestro bebé? Estoy tratando de salvar a un niño inocente de una vida de miseria. Mira a tu alrededor, María. ¿Realmente quieres criar a un hijo aquí? ¿En este lugar que huele a moho? ¿Sin dinero para educación apropiada, sin oportunidades? Sal de aquí. Sebastián gritó, empujándola hacia la puerta. Piénsalo, Victoria dijo mientras se iba. 1.000.000 de euros. Pueden empezar de nuevo. Tener otros hijos cuando estén preparados. Pero este bebé, déjenme darle la vida que merece. La puerta se cerró, pero la oferta quedó suspendida en el aire como veneno. Esa noche, por primera vez en su matrimonio, Sebastián y María no se hablaron.
Porque ambos, en sus rincones más oscuros, habían considerado la oferta por un segundo. Y se odiaban a sí mismos por ello. Los siguientes meses fueron los más difíciles de sus vidas. El embarazo de María fue complicado, náuseas severas, presión arterial alta, necesitaba reposo que no podían permitirse porque si dejaba de trabajar, no había ingresos. Sebastián trabajaba 16 horas al día, entregas en bicicleta, trabajos de construcción, lo que pudiera encontrar. Pero nunca era suficiente. Una noche, María se desmayó en su trabajo de limpieza. La llevaron al hospital. Los médicos dijeron que tenía anemia severa, que el bebé no estaba recibiendo suficiente nutrición, que necesitaba suplementos, reposo, mejor alimentación. ¿Cuánto? Sebastián preguntó al médico. Los suplementos costarán alrededor de 100 euros al mes. Y realmente debería dejar de trabajar. El estrés está afectando al bebé. 100 euros que no tenían. Reposo que no podían permitirse. Cuando María salió del hospital, alta temprana porque no podían pagar la habitación, Sebastián tomó una decisión que lo mataría por dentro. Llamó a su madre. Sabía que llamarías, Victoria dijo con satisfacción evidente. Necesito ayuda. Pero no para lo que piensas. Te escucho. María necesita atención médica. El bebé está en riesgo. Necesito 5,000 euros. No para nosotros, solo para ella, para el bebé. Te lo pagaré de vuelta. De alguna forma. No. ¿Qué? No te daré 5,000 euros para prolongar este experimento fallido. Pero mi oferta original sigue en pie. 1 millón por el bebé. Vete al infierno. Sebastián, sé razonable. Ese bebé va a nacer en pobreza. Probablemente con complicaciones de salud porque tu esposa no tuvo atención prenatal adecuada. ¿Realmente quieres eso? ¿O quieres salvar a tu hijo dándole una vida mejor? Sebastián colgó, con lágrimas de furia y desesperación. Esa noche, hizo algo que nunca pensó que haría, robó. Entró a la mansión Velázquez, todavía tenía llaves, tomó algunas joyas de su madre, cosas que reconocería de menos, y las vendió en una casa de empeño por 3,000 euros. No era suficiente. Pero era algo. Victoria descubrió el robo inmediatamente. Y presentó cargos. Tu propio hijo, Fernando le dijo con disgusto cuando se enteró. Vas a arrestar a tu propio hijo. Necesita aprender consecuencias. Está desesperado. Su esposa está enferma. Van a tener un bebé. Precisamente. Y necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Eligió esa mujer sobre su familia. Ahora enfrenta el resultado. Pero Fernando, por primera vez en 30 años de matrimonio, se rebeló. Fue secretamente al apartamento de Sebastián y María. Les dio 10,000 euros en efectivo. Tu madre no puede saber de esto. Pero úsenlo para el bebé. Para atención médica. Papá. No digas nada. Solo, cuiden de mi nieto. Era el primer acto de bondad que habían recibido en meses. María finalmente pudo dejar de trabajar. Pudo ver a un médico regularmente. El bebé se estabilizó. Y por un breve momento, pareció que tal vez, solo tal vez, podrían lograrlo. Y entonces Victoria descubrió lo que Fernando había hecho. La pelea fue nuclear. Victoria amenazó con divorciarse. Fernando, cansado de décadas de dominio, le dijo que adelante. He sido tu esposo sumiso durante 30 años. He dejado que controles cada aspecto de nuestras vidas. Pero no voy a dejar que destruyas a nuestro hijo y a nuestro nieto. Si eso significa divorcio, que así sea. Victoria no se divorció. Pero castigó a Fernando de formas más sutiles. Y volvió su atención completamente a destruir a Sebastián y María. Aceleró los procedimientos legales por el robo. Contrató investigadores privados para documentar cada error que cometían, apartamento sucio, porque estaban exhaustos, peleas, porque estaban desesperados, cualquier cosa que pudiera usar para eventualmente argumentar que eran padres incompetentes. Cuando ese bebé nazca, le dijo a su abogado, quiero custodia. No voy a comprar al bebé. Voy a tomarlo legalmente. Era una guerra. Y Victoria tenía todos los recursos. Sebastián y María tenían solo el uno al otro. Y un amor que, aunque fuerte, estaba siendo probado hasta el límite de ruptura. Pero cuando el bebé nació, todo cambió. María entró en labor prematuramente a las 34 semanas. El bebé estaba en peligro,
Necesitaba cesárea de emergencia. El hospital exigía pago por adelantado para la cirugía, 8,000 euros. No los tenemos, Sebastián les dijo, desesperado. Entonces necesitamos transferirla a un hospital público. Pero con estas complicaciones, podría no sobrevivir el traslado. Era la pesadilla que habían temido. Sebastián llamó a su madre, tragándose todo su orgullo. Mamá, por favor. María puede morir. El bebé puede morir. Necesito 8,000 euros. Lo que sea que quieras después, lo que sea, pero por favor, ahora. Victoria llegó al hospital 20 minutos después. Con un cheque. Y documentos legales. Firmen esto. Les doy el dinero. Pero en el momento en que el bebé nazca, tienen 30 días para demostrar que pueden proveer un hogar adecuado. Si no pueden, acepto custodia temporal que se convertirá en permanente. Eso es chantaje. Llámalo como quieras. Pero tu esposa está muriendo mientras discutimos. ¿Qué es más importante? ¿Tu orgullo o su vida? Sebastián firmó. María sobrevivió la cirugía. Y su bebé, una niña que llamaron Luna, nació llorando fuerte con 2,2 kilos. Era perfecta. Pequeña, pero perfecta. Y Sebastián, sosteniendo a su hija por primera vez, con María exhausta pero viva en la cama de hospital, se dio cuenta de algo terrible. No sabía cómo iban a sobrevivir los próximos 30 días. Porque Victoria había estado en lo cierto sobre una cosa, no estaban preparados. El apartamento no tenía espacio para una cuna. No tenían pañales, ni ropa de bebé, ni fórmula. Los 10,000 euros de Fernando se habían gastado en atención médica. Estaban en cero. Vamos a perderla, María lloró, sosteniendo a Luna. Tu madre va a tomárnosla. No. No lo hará. Encontraré una forma. ¿Cómo? ¿Robando de nuevo? Ya tienes cargos pendientes. Si te arrestan, definitivamente perderemos a Luna. Era una situación imposible. Y entonces, en el día 15 de los 30, sucedió algo inesperado. Fernando apareció en su apartamento con una propuesta. Tu madre está enferma. Cáncer de páncreas. Tiene 6 meses, tal vez menos. Sebastián se quedó sin palabras. No quiere que nadie lo sepa. Pero yo pensé que debería saberlo. Porque toda esta guerra está alimentada por miedo. Miedo de morir sin control. Miedo de que el legado familiar termine contigo si no sigues sus reglas. ¿Y me estás contando esto por qué? Porque también descubrí algo más. Algo que ella nunca te contó. Fernando sacó documentos viejos. Certificados de nacimiento. Fotos descoloridas. Tu madre no nació en riqueza. Nació en pobreza extrema. Su madre fue empleada doméstica. Como María. El mundo de Sebastián se volcó. ¿Qué? Victoria creció en un apartamento como este. Tal vez peor. Su madre limpiaba casas ricas mientras ella crecía hambrienta. Cuando Victoria tenía 16, su madre tuvo una relación con el hijo de una de las familias ricas. Quedó embarazada. ¿Embarazada de quién? De tu madre. Victoria es hija de una empleada doméstica y el heredero rico. Exactamente como Luna. La ironía era devastadora. Entonces, ¿por qué? Porque el padre de Victoria, el heredero rico, rechazó a la madre de Victoria. La desheredó cuando se casaron. Y la abuela de Victoria pasó el resto de su vida en pobreza extrema, trabajando hasta morir a los 45. Victoria juró nunca ser como su madre. Construyó una fortuna para nunca ser vulnerable de nuevo. Y ahora está proyectando su trauma en nosotros. Exactamente. Te ve cometiendo el mismo error que su padre. Casándote por debajo de tu clase. Y está aterrorizada de que termines como su madre. Era la revelación que cambiaba todo. ¿Podemos usar esto? Sebastián preguntó. ¿Para hacerla entender? Puedes intentar. Pero está muriendo, está asustada, y está aferrada a control como último acto de poder. No será fácil. Pero tenían que intentarlo. Sebastián fue a la mansión con Luna en brazos. Su madre estaba en su despacho, claramente enferma aunque tratando de ocultarlo. Sebastián. Y veo que trajiste a la bebé. Qué conveniente. Papá me contó todo. Sobre tu madre. Sobre tu padre. Victoria se tensó visiblemente. No sé de qué hablas. Sí lo sabes. Mamá, mírame.
Mira a Luna. Somos tu historia repitiéndose. Y estás tan aterrorizada de que terminemos como tu madre que estás creando exactamente ese resultado. No es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Tu padre era rico, tu madre era empleada doméstica. Te desheredó cuando nació, la dejó en pobreza. Y ahora tú estás haciendo eso mismo con tu propio hijo. Estoy tratando de protegerte. Estás tratando de controlarme. Porque no pudiste controlar lo que le pasó a tu madre, entonces piensas que puedes controlar lo que me pasa a mí. Victoria comenzó a llorar por primera vez en años. Mi madre murió limpiando pisos. A los 45. Exhausta, rota, sin nada. Y yo juré nunca ser así. Construí todo esto, gesticuló al despacho lujoso, para nunca ser vulnerable. Pero al hacerlo, te convertiste en tu padre. El hombre que abandonó a una mujer embarazada por orgullo de clase. No soy como él. Mamá, estás muriendo. Papá me contó sobre el cáncer. En 6 meses, tal vez menos, no estarás aquí. ¿Realmente quieres pasar tus últimos meses en guerra con tu único hijo? ¿Realmente quieres morir sin conocer a tu nieta? Sebastián colocó a Luna en los brazos de Victoria. La bebé tenía 1 mes ahora, con ojos grandes y curiosos. Victoria la miró como si fuera la primera vez que realmente veía a un bebé. Se parece a ti cuando naciste, susurró. Y se parecerá a ti cuando crezca. Porque es parte de esta familia, sin importar cuánto lo niegues. Victoria sostuvo a Luna, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. No sé cómo dejar ir el control. Nadie te está pidiendo que dejes ir el control. Solo que lo compartas. Déjanos ser parte de la familia. Ayúdanos a criar a Luna. Pero como abuelos, no como dueños. ¿Y si María solo quiere el dinero? Entonces, después de 2 años de pobreza extrema, se habría ido. Pero está aquí. Luchando. Porque me ama. Como tu madre amó a tu padre, incluso cuando la abandonó. Victoria cerró los ojos, sosteniendo a su nieta. Tu abuelo, finalmente dijo, refiriéndose al padre que nunca conoció, murió solo y miserable. Tenía todo el dinero del mundo, pero ninguna familia que realmente lo amara. No quiero morir así. Entonces no lo hagas. Cambia el final de la historia. Victoria miró a Sebastián. ¿Me perdonarías? ¿Después de todo lo que hice? Pregúntame en 6 meses. Pero podemos empezar. Era el comienzo de la reconciliación. Victoria no cambió de la noche a la mañana. Pero lentamente, muy lentamente, comenzó a abrirse. Retiró los cargos por robo. Detuvo la batalla por custodia. Y, lo más significativo, invitó a María, Sebastián y Luna a volver a la mansión. No como empleada, aclaró Victoria. Como familia. María vaciló. Las heridas eran profundas, las cicatrices permanentes. No sé si puedo perdonar lo que intentaste hacer, dijo honestamente. No te pido perdón todavía. Te pido una tregua. Por Luna. Merece conocer a su abuela antes de que sea demasiado tarde. Era una petición que María no podía rechazar. Los siguientes 6 meses fueron seriales. Sebastián, María y Luna se mudaron a una casa en los terrenos de la mansión, no la mansión misma, todavía había límites, pero infinitamente mejor que el apartamento de 40 metros cuadrados. Victoria pasaba cada día con Luna. La sostenía, le cantaba, le leía cuentos. Y gradualmente, también comenzó a conocer a María. Cuéntame sobre tu infancia, Victoria pidió un día mientras tomaban té en el jardín. María compartió su historia: crecer pobre, perder a sus padres jóvenes, trabajar desde los 16 para sobrevivir. Y Victoria vio el reflejo de su propia madre en la historia de María. Mi madre también trabajó desde muy joven, Victoria confesó. Nunca tuvo oportunidades. Nunca tuvo educación. Pero era la mujer más inteligente que conocí. Como tú eres brillante, María respondió. Construiste todo esto desde trauma. Eso requiere fuerza extraordinaria. Era la primera conversación real que habían tenido. ¿Me odias? Victoria preguntó abruptamente. Te temí. Te resentí. Pero odio, no. Porque veo que estabas asustada. Y la gente asustada hace cosas terribles. Intenté comprarte a tu bebé. Lo sé. Y eso nunca estará bien. Pero también veo que venía de un lugar de trauma profundo. No lo excusa. Pero lo explica. Victoria comenzó a llorar.
No merezco tu compasión. Tal vez no. Pero Luna merece una abuela. Y tú mereces morir en paz. Era gracia que Victoria nunca había experimentado. El cáncer progresó rápidamente. Para el mes 5, Victoria estaba en cama permanentemente. Fernando, Sebastián, María, e incluso Luna, ahora de 6 meses, pasaban tiempo con ella diariamente. Una tarde, Victoria llamó a María a su habitación. A solas. Quiero darte algo. Sacó un sobre del cajón de su mesa de noche. Es un testamento revisado. La mitad de mi fortuna va a Sebastián, como debió ser siempre. La otra mitad va a un fideicomiso para Luna. Victoria. Déjame terminar. También establecí una fundación. Se llamará Fundación Isabel Moreno, ese era el nombre de mi madre. Proveerá becas para hijas de empleadas domésticas. Para que tengan oportunidades que mi madre nunca tuvo. María comenzó a llorar. Y quiero que tú la dirijas. No como caridad. Como trabajo. Con salario ejecutivo. Porque eres brillante, María. Y mereces oportunidades tanto como cualquiera. No sé qué decir. Di que me perdonas. Aunque no lo merezca. María tomó la mano de Victoria, frágil ahora por la enfermedad. Te perdono. No porque lo que hiciste esté bien. Sino porque todos merecemos redención si realmente cambiamos. Victoria murió 2 semanas después, en paz, rodeada de familia. La Fundación Isabel Moreno había otorgado becas a 200 jóvenes en 5 años. María la dirigía con pasión, usando su propia experiencia para identificar talento en lugares donde otros no miraban. Sebastián había vuelto al negocio familiar, pero lo había transformado. Implementó salarios justos para todos los empleados, incluyendo personal doméstico. Creó programas de educación para trabajadores. Convirtió el Imperio Velázquez en un modelo de capitalismo responsable. Luna, ahora de 5 años, crecía en privilegio pero con conciencia. Sus padres se aseguraban de que conociera su historia completa, la abuela empleada doméstica, la bisabuela empleada doméstica, el amor que había conquistado prejuicios de clase. ¿Por qué la abuela Victoria era mala al principio? Luna preguntó un día. No era mala, María explicó cuidadosamente. Estaba herida. Y la gente herida a veces lastima a otros. ¿Pero luego se hizo buena? Se hizo mejor. Porque eligió cambiar. Ese es el poder más grande que tenemos, la capacidad de cambiar. Era la lección que Victoria había enseñado con su última transformación. Fernando, ahora de 70 años, pasaba sus días con sus nietos. Luna tenía ahora un hermano menor, Diego. Había florecido después de la muerte de Victoria, no porque no la amara, sino porque finalmente podía ser él mismo. Tu madre me enseñó algo, le dijo a Sebastián un día. Que nunca es demasiado tarde para cambiar. Ella cambió en sus últimos 6 meses más de lo que había cambiado en 58 años. ¿Crees que fue genuino? ¿O solo porque estaba muriendo? ¿Importa? El cambio fue real. El amor que mostró por Luna fue real. Eso es lo que cuenta. Y tenía razón. La historia de la familia Velázquez se había convertido en algo de leyenda en Madrid. No como ejemplo de escándalo, sino como ejemplo de redención. La empleada doméstica que se casó con el heredero. La matriarca cruel que encontró compasión. La familia que casi se destruyó pero eligió sanar. En el 5º aniversario de la muerte de Victoria, la familia visitó su tumba. La lápida decía simplemente, Victoria Velázquez Moreno, hija, esposa, madre, abuela. Al final, el amor ganó. Luna colocó flores, rosas blancas, las favoritas de Victoria, y preguntó, ¿está orgullosa de nosotros en el cielo? Sí, Sebastián respondió con certeza. Porque tomamos su legado de fuerza y supervivencia, pero lo transformamos en algo mejor. Compasión. María sostuvo la mano de su esposo mientras observaban a sus hijos jugar entre las tumbas. ¿Alguna vez te arrepientes? Sebastián preguntó, eco de una pregunta que había hecho años atrás. De los años de lucha, sí. Fueron terribles. ¿Pero del resultado? Nunca. Porque sobrevivimos juntos. Y esa es la mejor historia de amor posible. ¿Mejor que Cenicienta? Mucho mejor. Porque Cenicienta necesitó magia. Nosotros solo necesitamos amor tercamente obstinado. Se besaron entre las tumbas, 2 sobrevivientes de una guerra de clases que había terminado no con victoria sino con entendimiento.
10 años después del día en que María Jiménez limpió el piso de mármol de la mansión Velázquez por primera vez, se sentaba en el despacho que una vez perteneció a Victoria. Ahora era su oficina como directora de la Fundación Isabel Moreno. En la pared había una foto de Victoria sosteniendo a Luna bebé. Era el único momento capturado de ternura pura en el rostro de Victoria. María la había enmarcado como recordatorio, que la gente puede cambiar, que la redención es posible, que el amor puede conquistar incluso el odio más arraigado. Sebastián entró con café. Ya no entregaba comida en bicicleta. Pero todavía recordaba cómo sabía la desesperación. Y eso lo hacía un mejor CEO, uno que nunca olvidaba que detrás de cada empleado había una historia humana. Luna ganó el concurso de redacción, anunció. Escribió sobre su bisabuela Isabel. Sobre cómo murió limpiando pisos, pero su legado salvó a cientos de niñas. ¿Qué ganó? Una beca. Que irónicamente, ni siquiera necesita. Ambos rieron. Dónalo a otra niña, María sugirió. Alguien que sí lo necesite. Ya lo hizo. Sin que se lo pidiéramos. María sonrió con lágrimas en los ojos. La criamos bien. Tú la criaste bien. Yo solo la amé. Eso es todo lo que necesitan los niños. Amor tercamente obstinado. Se quedaron en silencio, recordando todo el camino recorrido. De la empleada doméstica asustada y el heredero rebelde, a los padres exhaustos en un apartamento diminuto, a los líderes de una fundación que cambiaba vidas. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Sebastián finalmente dijo. ¿Qué? Que mi madre ganó. ¿Cómo que ganó? Intentó separarnos. Sí. Pero su último acto, crear la fundación, hacer las paces, enseñarnos sobre redención, ese fue su verdadero legado. No el dinero. Nos enseñó que el amor más poderoso es el que elige ser mejor. María asintió lentamente. Entonces tal vez no fue una guerra después de todo. Tal vez fue una transformación. Para todos nosotros. La empleada doméstica se convirtió en directora ejecutiva. El heredero mimado aprendió empatía. Y la matriarca cruel descubrió compasión antes de morir. No es una mala historia. Es una historia real. Con toda su fealdad y belleza. ¿La volverías a vivir? María pensó en los años de hambre, de miedo, de lucha. Pensó en sostener a Luna recién nacida sin saber cómo la alimentarían. Pensó en cada noche llorando por la imposibilidad de su situación. Y luego pensó en esto, en la familia que habían construido, en las vidas que habían cambiado, en el amor que había sobrevivido todo. Sí. 1000 veces sí. ¿Incluso las partes terribles? Especialmente las partes terribles. Porque nos hicieron quienes somos. Se besaron en el despacho que una vez fue fortaleza de Victoria, ahora transformado en centro de compasión. Porque algunas historias de amor no son sobre castillos y príncipes. Son sobre sobrevivir juntos cuando el mundo dice que no deberían. Esta fue la historia de María y Sebastián. La criada que se casó con el hijo. La matriarca que casi los destruyó. La redención que salvó a todos. Y el amor que, contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra toda expectativa social, simplemente se negó a morir. Porque el amor verdadero no pide permiso. No necesita aprobación. Solo necesita dos personas suficientemente tercas como para luchar por él. Incluso cuando esa lucha signifique perderlo todo.